Hola hermanos, me da mucho gusto saludarlos y compartirles que ahora es la conferencia número 17 que estamos llevando a cabo de nuestro diplomado en consejería bíblica. Ya tenemos más o menos como 6 meses trabajando y a la fecha el Señor ha mandado 100 iglesias. Es increíble, de todas partes del mundo que están recibiendo este curso de diplomado en consejería. Y yo le quiero dar las gracias a Dios y realmente es una bendición para mí poderlo hacer y contar con alumnos tan lindos como ustedes. De veras que es mi oración de que ustedes tengan un precioso ministerio de consejería en sus iglesias y que los líderes y los pastores y todas las gentes de sus iglesias sean aconsejados. Pues bien, ahora estamos dentro del módulo de violencia familiar y en esta conferencia la titulé Mujeres adictas a relaciones destructivas, porque me voy a dedicar a hablarles de las miles de mujeres de todos los niveles culturales y económicos que son víctimas del maltrato por parte de su pareja. Y este maltrato puede ser físico, desde empujones, hasta golpizas brutales o maltrato emocional, como ya lo vimos en la clase pasada, como son insultos, la indiferencia, las burlas, el menosprecio hacia ellas, etcétera. ¿Y qué pasa con estas mujeres? Pues las mujeres se paralizan, ¿verdad?, por el miedo y se sienten incapaces de reaccionar y establecen un lazo fatal de dependencia con su victimario o con el agresor. Y esto es muy curioso porque es exactamente lo mismo que hace un alcohólico con el alcohol o el drogadicto con la droga. Y estas víctimas son las últimas realmente en reconocer que necesitan ayuda para entender la situación en que están viviendo. Porque es un peligro mortal en donde se encuentran y que para iniciar su proceso personal de restauración y recuperación, pues deben de analizar su situación. En cálculos conservadores se estima más o menos que 1 de cada 3 mujeres es sometida a abuso emocional severo y por lo menos 1 de cada 4 es atacada físicamente por su compañero. En el 10% de los casos la violencia es muy grave. Y asimismo se considera que entre en un 25 y 40% de las pacientes que ingresan a las áreas de urgencias en los hospitales han sido golpeadas por sus parejas. Y vemos que en el 5% de casos de violencia familiar solamente son denunciados. O sea, vemos que en el 5% del 100% son denunciados el 5%. Es decir, el maltrato no se denuncia cuando es muy brutal o muy repetido. ¿Por qué? O sea, yo creo que existen varias causas y la mayoría causa de violencia es que la mujer ha vivido una violencia o una agresión desde su niñez y por la cual se le hace muy lógico y pues muy normal que la maltraten y por eso no denuncian maltrato. O puede ser también la dependencia económica y afectiva de la víctima con el agresor, o porque también tiene mucho miedo, o porque la aceptación que ha fracasado como matrimonio o como pareja, y queriendo realmente sostener la relación hasta límites insoportables. O sea, también puede existir la falta de conciencia de que está siendo maltratada y que solamente la debe de denunciar cuando hay lesiones. El sentimiento de culpa también a la hora de denunciar al padre de sus hijos. También le da desánimo al ser consciente de que realmente si va a acusar a su esposo o a su victimario, no va a servir de nada. También otra puede ser la falta de recursos económicos, o otra puede ser que no tiene a dónde ir, o la falta de respuesta de su propia familia y de las instituciones en general, también de la iglesia, y el ocultamiento del problema por vergüenza. Puede ser también la baja autoestima de la víctima que le impide dar respuesta a la agresión y la tolerancia del maltrato por parte de la mujer. Hay un doctor en México que me encantan sus libros, es el doctor Ernesto Lamoglia, no es cristiano, pero escribió en un libro que se llama El Triángulo del Dolor,
Y dice, aunque parezca producto de novela de terror o de ciencia ficción, miles de mujeres en este México del siglo XXI son víctimas de relaciones destructivas y lo que es peor son adictas a ellas. Y la mayoría difícilmente reconoce que su relación es disfuncional y mucho menos acepta ayuda para salvarse a sí misma. Y eso lo afirma este psiquiatra que les digo que tiene muchos libros especializados en violencia intrafamiliar. Y la mayoría de las mujeres en esta situación niega ser víctima de una relación destructiva y prefiere esconderse de su familia, de la iglesia, de sus amistades, antes de reconocer lo que está viviendo. Esto es muy triste porque, a pesar de sufrir el maltrato, ellas están convencidas de que les es imposible abandonar a su agresor o que en la mayor parte de los casos ni siquiera desean abandonarlo. Yo quiero decirles que nosotros sabemos que el plan de Dios es la redención del hombre y también de la mujer, ¿verdad? Es que sean rotas las cadenas de opresión y que sean quitadas las ligaduras que las han mantenido en un estado de indefensión y que les permitan tener una vida plena en que esta vida las lleve, como dice la palabra, de gloria en gloria, de tal forma que es menester que nosotros como consejeros los guiemos y enseñemos a las mujeres y a los hombres, bueno, también, que este tipo de relaciones, con este tipo de relaciones que las llevemos a tener una relación y una restauración y una libertad que solamente Cristo Jesús se los puede dar, amén. Como dice la palabra, dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto lo vemos en Gálatas 5:1. Vamos a ver cuál es la definición de una relación destructiva. Es cualquier relación en donde uno de los integrantes de la pareja se dedica a abusar emocionalmente y físicamente del otro. Y el abuso emocional se caracteriza por una agresión constante, desvalorización, negación, insultos, infidelidades, menosprecios, burlas, son algunas de sus manifestaciones. Por su parte, el abuso físico va desde empujones, apretones, jalones, hasta tremendas golpizas que hemos visto con fracturas, además de cachetadas, patadas y hasta puede ser homicidio. A partir de los primeros abusos, la mujer, fíjense que se empieza a paralizar, o sea, de miedo, por la confusión causada por el maltrato de quien presumiblemente la quería o la amaba, o por tratar de justificar este comportamiento reconociéndose como culpable, o sea, se echan ellas mismas la culpa y se creen merecedoras de este maltrato. Entonces, al paralizarse, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? Está invitando a su pareja a que la siga maltratando. Y entonces comienza a estresarse al vivir en una verdadera pesadilla, bajo los síntomas de una severa depresión, la cual es un punto, pero importantísimo, de enfermedades muchísimo más serias, y las cuales pueden causar complicaciones tan severas que la pueden llevar a la muerte. La mujer víctima de maltrato frecuentemente descuida su aspecto físico, se dejan engordar, pueden recurrir también a comer mucho, al alcohol, a las drogas, sufren dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, problemas con el sueño, con el apetito y cómo no, ¿verdad? Con frecuencia tienen ataques de llanto, de angustia, de neurosis y caen en frecuentes y profundos estados de tristeza. Todos los adictos, hermanos, de cualquier tipo, saben que su adicción es una enfermedad que les está haciendo daño. ¿No es cierto? Pero no saben qué hacer con ella. O sea, no pueden vivir sin la droga o sin el alcohol, por ejemplo, porque saben que les está costando la vida. Y curiosamente las mujeres víctimas de maltrato cuyas relaciones amorosas coinciden con una queja constante yo he oído, es que no puedo vivir con él, pero tampoco no puedo vivir sin él. O sea, ya sé que me hace mucho daño, pero ¿cómo le hago para dejarlo? Y esto es similar a lo que yo siempre he escuchado de alguien que depende del alcohol
o de la cocaína o de la marihuana. Y en este sentido existe una enorme semejanza entre la dependencia a sustancias tóxicas y a la dependencia a las relaciones destructivas, ¿sí? Entonces, al parecer, la mujer se encuentra en una trampa, en una relación que la está consumiendo. Pero si se siente imposibilitada para poder arreglarla, como hemos dicho, de algo similar a una droga. Y vamos a ver ahorita, nos vamos a detener un momento en las características de las drogas, cómo alteran el organismo y cómo crean estados de adicción y de dependencia mortales. Ya vimos en nuestras clases pasadas sobre drogadicción, pero vamos a repetirlo, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, define como droga o fármaco a toda sustancia introducida en un organismo vivo que modifica una o más funciones de esto, y con base en dos aspectos. El primer aspecto, ¿se acuerdan que vimos en la clase de alcoholismo y drogadicción que existía el fenómeno de la tolerancia, que es la capacidad que tiene el organismo para asimilar el efecto de una droga o de un medicamento y hace que se acepte esa sustancia y requiera sucesivamente dosis mayores? Y el segundo es el síndrome de abstinencia, o sea, cuando una persona tolera el efecto de una sustancia y se ve obligada a consumirla con mayor frecuencia y en dosis más altas, o sea, ya no le hace una copa de vino, sino que ahora necesita 3 o un toque de coca porque necesita 4, y sufre una serie de síntomas al sentirse privada de su efecto, o sea que el síndrome de abstinencia le causa, por ejemplo, náuseas, temblores, dolores, contracciones musculares y hasta puede ser estados de coma. Y cuando existen estos dos estados, estos dos fenómenos, o sea, de tolerancia y de abstinencia, nosotros estamos hablando de una adicción. Y en el caso de una mujer maltratada, es frecuente, fíjense qué curioso, que viva estos dos aspectos de la dependencia. O sea, por un lado, mientras necesita dejar la relación con su pareja, por otro, o sea, busca desesperadamente estar con él. Y si se ve privada de su presencia, estas mujeres, por ejemplo, yo he tenido pacientes que dejan así a los esposos y empiezan a tener ese síndrome de abstinencia, se empiezan a sentir mal, empiezan a sentir mucha angustia, empiezan a sentir taquicardia. Todos estos síntomas se les da y se conoce como síndrome de abstinencia. Ahora, ¿por qué este tipo de mujeres mantienen estas relaciones? Y muchos de nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué la mujer maltratada, física, psicológica, sexualmente, tolera esta situación durante años? Y esta pregunta se oye mucho, ¿por qué las esposas de alcohólicos, por qué no se separan? ¿O por qué lo hacen después de muchos años de sufrimiento, no es cierto? Pues hay varias razones. Porque la mujer del alcohólico se vuelve codependiente, o sea, de su marido, del agresor, aún después de que la golpea y que la trata mal. O sea, yo he escuchado frases de que las golpean muchísimo y te dicen, es que lo amo tanto. Yo no me separo de él porque lo quiero. O sea, yo no entiendo, o sea, cómo puedes querer a una persona que te está tratando como un animal. O es que realmente pues están muy mal de su cabecita. Y eso no es querer, eso es depender, codepender de la persona. A mí una vez me dijeron en terapia, y es que yo también me siento culpable, Tere, de lo que está pasando. A los 4 días de que por poco la mata, ella se sentía culpable. Y era una mujer de Dios. O sea, que había luchado y que se sentía culpable. Era como si se mereciera el maltrato. ¿Por qué? ¿Por qué lo cree? Porque él se lo ha dicho tantas veces que cuando la golpea, ella cree que se lo merece. Y muchas mujeres quisieran que acabara la violencia para recibir solamente amor. Si mi esposo cambiara, dicen. Y déjame decirte que todos los seres humanos podemos cambiar con la ayuda de Dios, amén. Pero al que no reconoce que tiene estos problemas, o sea, el golpeador o el abusador
o la codependiente, jamás en la vida va a poder cambiar. O sea, el tipo abusador, el que maltrata, es el alcohólico o el drogadicto, casi siempre niegan, o sea, su droga, o niegan su problemática y creen que no tiene problemas. Igual como les digo del alcohólico, ¿cómo van a cambiar entonces? O sea, no reconocen que están mal. Otro motivo por cual de que las mujeres no se separan de este problema de codependencia completa es que las anima la familia y lamentablemente muchas veces también la iglesia a que permanezcan con el abusador. O sea, sobre todo la familia les dice, ay, pues tienes que mantener la relación por el bien de tus hijos. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin padre? Pero yo me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Tener un padre que golpea a la mamá y que luego golpea a los hijos a no tener padre? O sea, se les hace mucho más daño a los hijos cuando ven a un padre que golpea a su mamá, porque para los pequeños la mamá es la base de la vida, o sea, la base de la afectividad, la base de la seguridad. Nosotros los psicólogos sabemos que los primeros 5 años de la vida de un niño son básicos y están pegados, que tienen un lazo con la mamá. Entonces, si la mamá es golpeada, los hijos se van a derrumbar emocionalmente, afectivamente. Entonces yo creo que es mejor que se separaran. O sea, yo no estoy a favor del divorcio, pero la separación a veces es mucho menos dañina que un tipo de relación así. Y a veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su seguridad económica y la de sus hijos. Y esto sucede muchas veces porque la mujer no tiene educación. Por eso yo siempre les digo a las mujeres, estudien, prepárense, ustedes no saben lo que les va a pasar el día de mañana. Y ojalá que la mujer que no tenga necesidad de salir de trabajar y pueda cuidar de sus hijos, ¿no? O sea, pero las mujeres tienen que ser ayudadas. O sea, porque están pensando, bueno, ahora si me separo, ¿qué voy a hacer? Y otras veces no se separan también debido a las amenazas de violencia o de muerte. Porque si intentan separarse, les dicen, si les dices algo a tus amigos o a tu familia o a la iglesia o a la policía, te mato. Y este suceso está a la orden del día, hermanos. O sea, también le impiden a la mujer a veces darse cuenta de que está siendo maltratada, también sus creencias religiosas, como les digo. O sea, que quede bien entendido esto. Hay que luchar, nosotros como consejeros, por mantener bien el matrimonio. Pero en una situación de estas, no es deber de la mujer mantenerse casada a toda costa. O sea, Dios no quiere esto. Yo he oído decir a estas mujeres, esta es la voluntad de Dios, esta es mi cruz. O sea, no metamos a Dios en la violencia. Dios no tiene que ver con la agresión. Él no quiere que se maltrate a la mujer ni a los hijos. O sea, Dios no quiere eso. Es cierto que hoy las mujeres maltratadas buscan más ayuda que en el pasado. Esto sí es cierto. O sea, se va dejando esa absurda actitud pasiva respecto a los esposos abusivos. Eso ha cambiado mucho. Pero algunos estudios señalan que todavía entre 2 y 4 millones de mujeres son agredidas severamente por los hombres, o sea, y por sus esposos. Y entonces cuando uno les pregunta a esas mujeres por qué aguantaron tanto maltrato durante tantos años, la respuesta, como les digo, es por mis hijos. Realmente es justo mantener a los hijos en este ambiente infernal. Aunque sea triste que unos hijos se queden sin padre, peor es que vivan creciendo viendo cómo su padre medio mata a la mamá. Hay víctimas que también nos dicen, es mi deber seguir casada porque esta es la voluntad de Dios. Y realmente ignoran, hermanas, que la voluntad de Dios, o sea, que el matrimonio es una alianza, es un pacto con Dios, con amor, instituida por Dios, que Dios es amor. Y aunque la iglesia muchas veces no admite el divorcio de los matrimonios celebrados, muchas veces sí tiene que admitir la separación cuando hay signos inequívocos, o sea, de desamor, como es el maltrato y como es la violencia y la agresión intrafamiliar.
En muchos casos también influye el factor económico y soportan cuanta vejación venga con tal de no perder su seguridad económica. Y se trata generalmente, como les digo, con mujeres que no tienen preparación académica y conscientes de que, y el marido lo sabe y se aprovecha de esto, o sea que no pueden vivir cómodamente. O sea, y lo peor de esto es que la mujer abusada se destruye psicológicamente. Se destruye porque su yo, su individualidad, está completamente acabada, erosionada. Y esto la imposibilita para tomar decisiones correctas. Y muchas veces cae en una ambivalencia, como dice uno, qué barbaridad, ¿cómo es posible que a una mujer la golpeen tanto? Y me dices que qué bueno es él cuando no me golpea. O sea, caen en una ambivalencia afectiva. Su autoestima está por los suelos. Y hasta, como les digo, siempre se llegan a creer que ellas merecen esos insultos y esos golpes. O sea, hermanos, cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda prácticamente anulada. ¿Por qué? Porque su principio vital está herido de muerte. Y si a una persona así aplastada se le amenaza con un si me denuncias te mato, se paraliza. Quizá en un último intento de supervivencia reaccione, pero usando las mismas armas que a ella la han destruido. O sea, no dejen que las aguas se conviertan en torrentes destructores. Nosotros tenemos que ayudar a las víctimas de la violencia y animarlas a romper esa dependencia y ayudarlos a la pareja a tener esa dependencia nociva. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las causas. También hay una doctora que se llama la doctora Susan Forward, es muy buena, tiene libros buenísimos, y ella es especialista con mujeres también adictas a relaciones destructivas. Tiene un libro que se llama Cuando el amor es odio, y es ampliamente reconocida por los trabajos que desarrolla con mujeres maltratadas. Y ella dice que ciertos individuos manifiestan conductas agresivas porque desde pequeños, o sea, sus padres los hicieron sentirse responsables de los demás. O sea, como que fueran los guardianes de los problemas que se presentaban en casa. O sea, fomentando en ellos la supremacía masculina, o sea, el machismo relacionado con la propiedad, ¿sí? Entonces, en consecuencia, el niño o el varón o el adolescente empieza a desarrollar la creencia que sus hermanas, su esposa y sus hijas le van a pertenecer, como si fuera en la antigua Roma, y que hasta pueden hipotecarla si así lo desean. En cuanto a por qué existen las mujeres que toleran el maltrato, la especialista dice que ello tiene el origen en su educación de la mujer. O sea, dice que si yo quiero ser una víctima, tengo que educarla para la sumisión. ¿Me explico? Dependiente, con una autoestima por los suelos y acostumbrada al dominio. Vamos a ver las características de las relaciones destructivas. O sea, se ha detectado que una relación destructiva entre la pareja, muchas veces, esto es increíble, pero inician desde el noviazgo y se manifiestan en diversas formas. O sea, con jaloneos, movimientos para detenerla, para sujetarla, para conductas que se ven reforzadas durante el matrimonio, en donde el mando del hombre se ejerce con frases con que no puedes salir, no te dejo salir, me tienes que pedir permiso para salir, protestas por el tipo de, ay, mira cómo te peinas o cómo te vistes, empiezan las escenas de celos y la violencia empieza a subir de tono hasta llegar a los golpes y finalmente, bueno, hasta la muerte. Y una vez que estos individuos se casan o deciden, bueno, vivir juntos, el agresor casi siempre esconde a la víctima. O sea, no la deja ver a su familia, a sus amigos, no la deja ir a la iglesia, para que no le den apoyo, y en tanto ella lo sigue obedeciendo, y pensando, bueno, la pobre que así va a evitar conflictos. Pero no obstante, él siempre busca la forma de iniciar las discusiones. Entonces, como podemos apreciar, el aislamiento de la víctima es el eje del maltrato y constituye el paso en que empieza a ejercerse el dominio. Después el agresor pretende demostrar que la mujer es de su propiedad, o sea, incluso mediante golpes,
además de minimizar su valor, le llama inútil, eres una tonta, no entiendes, eres una bruta, mira qué gorda estás, no sirves como mujer, entre otros calificativos destructivos. Y entonces la mujer se lo va creyendo y va perdiendo su autoestima. Pero ¿por qué otra vez permanecen con su pareja? Ya vimos que además de que existe una adicción, de la cual ya hablamos anteriormente, se debe a que no tienen expectativas acerca de su realidad y van cayendo lentamente en un estado de indefensión. Además, generalmente el hombre presenta cambios bruscos de comportamiento. Eso ya lo vimos en la clase pasada con el ciclo de la violencia, ¿se acuerdan? Es decir, hay momentos en que se arrepiente, pide perdón, se torna afectuoso, le lleva flores, le lleva mariachis, le hace promesas de cambio. Entonces, y esto va generando en la pareja la creencia de que todo puede cambiar. Y así se inicia otra vez el ciclo de la violencia. De la fase tensión, maltrato, reconciliación, luna de miel, tensión y así sucesivamente, como lo vimos. Por otra parte, vamos a ver que las víctimas de violencia doméstica rara vez se quejan de que están siendo maltratadas, incluso a pesar de que las vemos con moretones, fracturas, raspones, siempre están enfermas, procuran ocultar esas señales con maquillaje, con lentes oscuros, con su vestimenta, casi traen cuellos de tortuga, inventan explicaciones absurdas o improbables para justificar las lesiones que tienen, y al mismo tiempo su malestar físico suele estar acompañado por depresión. Entonces, este panorama descrito parece un laberinto sin salida. ¿Por qué? Porque las personas atrapadas en relaciones destructivas tienen enormes posibilidades de liberarse de quien las maltrata y restablecer su vida en condiciones dignas y saludables con la felicidad y la tranquilidad a las que todo ser humano tenemos derecho. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las características de una mujer que establece relaciones destructivas. Generalmente vamos a ver que estas mujeres vienen de hogares disfuncionales. Igual que los hombres, o sea que ya vimos en nuestra clase pasada que el agresor casi siempre viene de una familia agresiva, una familia que no cubrieron sus necesidades emocionales, con padres ausentes, o sea que sus padres no estaban con ellos, física o emocionalmente. Son mujeres que han recibido tan poco, que tratan de compensar indirectamente esa necesidad insatisfecha de afecto, de amor, en especial a hombres que parecen de alguna manera necesitados. O sea, ay, sí, yo lo voy a, pobrecito, porque toma mucho, o se droga mucho, o la esposa lo dejó, entonces yo lo voy a ayudar. O sea, casi siempre ellas acuden a salvarlos a ellos, porque parecen necesitados. Debido a que estas mujeres nunca pudieron convertir a sus padres en seres atentos y cariñosos que ellas necesitaban, reaccionan profundamente ante hombres emocionalmente inaccesibles, o sea, muy parecidos a sus padres, o sea, a quienes desean cambiar, entre paréntesis, o con comillas, a costa de lo que sea, aun si el maltrato físico, moral o psicológico, y siempre justificando su gran amor por ellos. Es una mujer que le aterra el abandono. Hace cualquier cosa para que la relación, para evitar que la relación se disuelva. O sea, sin importar que su pareja le mienta, le sea infiel, la maltrate o que la denigre. Casi ningún problema es demasiado grande o demasiado costoso para ella porque ayuda también, entre comillas, al hombre con quien está involucrada, sin importar el precio, ya sea familiar, económico, físico o moral. Estas mujeres están acostumbradas tanto a la falta de amor en sus relaciones personales, que están dispuestas a esperar, a conservar esperanzas y a esforzarse más para mantener una relación destructiva. Están dispuestas a aceptar mucho más del 50% de la responsabilidad, la culpa y los reproches en cualquier relación.
Y toda vez que piensan que es lo máximo a lo que pueden aspirar, pues creen que la relación que tienen es la mejor. Como ya les dije, estas mujeres tienen una autoestima críticamente nula y en el fondo no se creen merecedoras de la felicidad. Son mujeres que necesitan desesperadamente controlar a su hombre y su relación debido a la poca seguridad que sintieron en su niñez. Son mujeres que son adictas al dolor emocional. Son mujeres que son probablemente predispuestas emocionalmente y a menudo bioquímicamente, esto hablando para volverse adictas a las drogas, al alcohol y en particular a los dulces y a los postres. Esto también crea adicción. Son mujeres que al verse atraídas hacia personas que tienen problemas por resolver o involucradas, como les digo, en situaciones que son caóticas, inciertas y emocionalmente dolorosas, evitan concentrarse en su responsabilidad para con ellas mismas y quieren ayudar y cambiar a este tipo de personas. Son mujeres que tienen una tendencia a los episodios depresivos y las cuales tratan de prevenir por medio de la excitación que les produce una relación inestable. O sea, nada más están contentas con una relación inestable. Es una mujer que no le atraen los hombres estables, amables, confiables, que se interesan en ellas, ya que les parecen muy aburridos o de poco interés para ellas. En sus hojas de trabajo les estoy mandando unos cuestionarios que ustedes pueden aplicarles a sus aconsejados. Y ¿es usted víctima de relaciones destructivas? Entre las preguntas que nos permiten identificar si una mujer es víctima de una relación destructiva están las siguientes. O sea, ustedes se los van a dar a sus aconsejados y van a poner, bueno, sí o no, y ahorita les voy a decir el resultado. La primera pregunta es, ¿provengo de una familia que no me dio amor, afecto y aceptación? ¿Fui una niña golpeada por mis padres? ¿Fui víctima de abuso sexual, incesto o violación durante mi niñez? ¿En mi familia existían problemas de alcohol y de drogas? ¿Mis hermanos varones tenían privilegios especiales por ser hombres? Esto cuánto lo vemos, ¿verdad? Sobre todo en nuestras culturas latinas. ¿Mi padre golpeaba a mi madre y ella lo permitía? ¿En mi familia todos los problemas se resolvían por medio de la violencia? ¿Tuve que asumir responsabilidades que no correspondían a mi edad? Como por ejemplo, cuidar a los hermanitos cuando ella tenía 10 años o 12 años porque la mamá se iba a trabajar. Esto no es una madurez esto no es una responsabilidad para una niña tan inmadura a estos años. Traté de buscar en un hombre, o sea, en el esposo o en el novio, todo lo que mis papás no me dieron. Me atraen los hombres conflictivos, inaccesibles y necesitados. Me casé para salirme de los problemas que tenía en mi casa. Idealicé tanto a mi esposo y pensé que sus defectos cambiarían con mi amor. Sus defectos puede ser un vago, que no le gusta trabajar, que es drogadicto, o que es alcohólico, o que es violento. He hecho lo imposible para que mi esposo cambie. Estoy dispuesta a todo, por complacer a mi pareja. Suelo abusar del alcohol, de medicinas, de comida o de dulces. Permito que mi esposo me abuse de mí y me lastime. Siento terror que me vaya a abandonar. Tengo sentimientos de autoestima baja. Siento que no valgo nada. Padezco enfermedades que el médico no ha logrado descubrir. O sea, son pacientes que se la pasan en los hospitales y les hacen análisis y no tienen nada. Entonces, si contestas sí a más de 7 preguntas, sí es víctima de relaciones destructivas. Ahora, tengo otro cuestionario que dice, bueno, cuando ya están casadas y dice, tengo una pareja destructiva, o sea, ¿cómo
puedes darte cuenta si tienes una pareja destructiva. Entre las preguntas que nos permiten identificar si se tiene una pareja destructiva están las siguientes. Insiste en mantener el control de tu vida, el control de tu comportamiento, el control de tus pensamientos. El hombre consiste en someterte con amenazas físicas, tales como con amenazas de violencia físicas, como si haces esto te mato, te rompo la cabeza, te quito a los niños, me mato. ¿Es un hombre extremadamente celoso? ¿Amenaza con suicidarse si lo dejas? ¿Te hace sentirte tonta, inútil, ignorante, inferior, fea, gorda? ¿Te critica todo lo que haces? ¿Se burla de ti como mujer, como madre, como esposa, como hija? ¿Es un hombre que te impide estudiar, que te impide trabajar o que te impide superarte? ¿O que te impide ir a la iglesia? ¿Te dice que estás loca, que eres demente, que estás enferma cuando te enojas? ¿Es un hombre que no toma en cuenta tus gustos, tus opiniones y sentimientos? ¿Y la única opinión que vale es la de él? ¿Te castiga como papá, dejándote de dar amor, dinero, aprobación o sexo? ¿O a veces no te habla? ¿Exige que le adivines el pensamiento, sus deseos y necesidades? ¿Desvaloriza tus sentimientos y tus opiniones? O sea, tú no sabes, tú no opines, tú mejor cállate. ¿Resta importancia a tus logros? O sea, a lo que has hecho, a lo que has estudiado. Ignora tu presencia, no te habla, no te contesta, es indiferente, porque eso es abuso también. ¿Te humilla en presencia de otros? ¿Te pide que renuncies a actividades importantes para ti como son tu familia, tus clases, tus amigas, tu iglesia, tus estudios? ¿Hace comentarios despectivos de ti o de tu familia o de mujeres en general? Ya estas viejas no sirven para nada. Es vieja. ¿Oculta el dinero que gana y lo que posee? ¿Declara que todo es de él porque él es el que gana el dinero y él es el que trabaja? ¿No provee para las necesidades de la familia? ¿Tiene aventuras extramaritales? ¿Actúa como competidor de tus hijos o como familiares tuyos? ¿Te está echando la culpa de todos sus problemas? O sea, si pierde el fútbol, su equipo de América, tú tienes la culpa. Si respondes así afirmativamente a siete preguntas, claro que tienes una pareja que es destructiva. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia de las relaciones destructivas. En el ambiente de la iglesia, algunos hombres son emocionalmente, vemos, manipuladores, muchos son abusivos y utilizan siempre el tema de la sumisión de la mujer para lograr sus propósitos y mantener el poder y el control, ¿no es cierto? Sin embargo, la Biblia enseña sumisión tanto al hombre como a la mujer. Porque muchos dicen, no. La palabra de Dios dice en Efesios 5, 25 que tú tienes que estar sujeta a mí. Y Efesios 5:21 nos dice, uno de los textos más usados para justificar el maltrato o la sumisión hacia una mujer, y dice la palabra de Dios, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. Y aquí vemos que la palabra sumisión describe una actitud voluntaria de entrega.
de cooperación, de responsabilidad y aceptación de llevar una carga. O sea, significa honrarse y respetarse el uno al otro y preferir al otro sobre sí mismo. O sea, yo me pongo aquí y aquí y aquí, o sea, para bendecirte. Y aunque el mensaje sobre las relaciones entre marido y mujer comienza en el versículo 21, o sea, como si nosotros nos tenemos que dar cuenta, someteos los unos a los otros. O sea, y cuando se trata de argumentar el sometimiento de la esposa al esposo, se olvidan del versículo 21 y se hace énfasis en el versículo de esposas, sométanse a sus esposos en el Señor. Y según los estudiosos de la Biblia, no se pueden leer los versículos del 22 al 24 independientemente del 21, el cual es muy claro al señalar que la sumisión es mutua. No se trata solamente de un deber de la esposa. O sea, el llamado que está haciendo Pablo a los esposos es para que se sometan, para que corrijan cualquier idea de autoridad y de subordinación. El texto demanda, o sea, que el esposo se someta a su esposa en el 21, y a su vez que la esposa se someta al esposo en el 22, y además de que le demande al marido la responsabilidad de amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella en el 25. ¿Y qué es lo que pasa? Que desafortunadamente a través de la historia se han leído estos textos desde una perspectiva muy machista, hermanos, interpretando la subordinación como un deber exclusivo de la esposa y estimulando así el ejercicio de la dominación por parte del esposo y por ende de la violencia familiar. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia no enseña un sometimiento unilateral, o sea, de la esposa nada más, y mucho menos enseña una subyugación, o sea, donde la mujer se tiene que someter a los caprichos del esposo, sino que la Biblia enseña una relación donde el marido y la mujer se someten primeramente al Señor y luego el uno al otro, voluntariamente, sin ningún tipo de coacción, estimulados por el amor y por la entrega mutua. Y este tipo de relación nos recuerda que así como Cristo murió por su iglesia, el hombre debe de ser capaz de dar la vida por su esposa. O sea, la enseñanza bíblica de las relaciones entre los esposos es de igualdad, de amor, de respeto mutuo. No es de dominio, no es de control, no es de humillación, no es de maltrato. El hombre que maltrata espiritualmente a la esposa diciéndole que debe de sujetarse a él en todo, no se da cuenta de que el mandato es para él y que él es el que tiene que dar la vida por la esposa. Primera de Pedro 3:6 nos dice: así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. O sea, la esposa no debe de sentir terror en el hogar. Tiene que tener un lugar seguro. No estéis amedrentadas por ningún temor. ¿Y qué es lo que ocasiona la violencia familiar? Un temor, un terror, un pánico. En 1 de Pedro 3, del 7 al 9, nos dice también: vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Estos versos explican cuál es la conducta que debe de observar que tiene que tener el esposo. O sea, el esposo dice la palabra de Dios que tiene que ser considerado, tiene que reconocer con sabiduría la relación matrimonial, honrar a la mujer porque la mujer es más frágil,
reconocer la igualdad entre ellos, dice coherederos de la gracia, ser de un mismo sentir con ella, o sea, tiene que estar unido en su espíritu, ser comprensivo, amarla, ser misericordioso, cortés, gentil, amigable, no devolver mal por mal, no devolver maldición por maldición, no debe de reprochar, ni insultar, ni pelear, sino siempre bendecir, orar por el bienestar y por la felicidad de su esposa, orar pidiendo protección por ella, sentir empatía por ella, protegerla, no destruirla y amarla en verdad. La esposa debe de sentirse segura, no se debe de sentir asustada, no se debe de sentir temerosa o tensa. Y hermanos, de veras, si el esposo sigue esas instrucciones, y bueno, la esposa también lo obedece y lo ve como su sacerdote, será feliz. Pero si él se revela a estos principios, dice 1 de Pedro 3:7 que sus oraciones van a ser estorbadas y no podrá orar con eficacia. O sea, nosotros estamos viendo que con base en la palabra de Dios, la única oración que Dios escucha del hombre que maltrata a su esposa es la del arrepentimiento. O sea, ¿cómo tratar la violencia intrafamiliar o la violencia doméstica a la luz de la palabra de Dios? Vamos a ver paso por paso. Ya vimos los efectos que esta causa. Daño en la salud física y mental del matrimonio, de la esposa, de los hijos, del esposo. Daño en los hijos, daño en la familia, daño en los bienes, daño en la autoestima, daño en la salud, daño. Juan 10:10. El ladrón, o sea, el diablo no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. O sea, esto es el diablo, hermanos. O sea, la violencia intrafamiliar es un propósito del diablo. Pero en Jesucristo dice que Jesús vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. O sea, hay esperanza en Jesús. Yo he atendido muchas mujeres que me han comentado que también en sus iglesias los pastores les han dicho que deben de soportar porque sus maridos a veces no saben lo que hacen. Pero yo me pregunto y yo les digo, ¿ustedes creen que Dios desea que una criatura maravillosa, como una esposa, aguante el maltrato? O sea, muchas dicen que tienen que adoptar por el silencio, pues creen que la Biblia les enseña que deben de soportar todos los golpes y el maltrato, porque así es la voluntad de Dios. Y en Zacarías 2:8 nos dice, el que te toca a la niña de mis ojos. O sea, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos de bien sobre nosotros y no de mal. Por lo tanto, el ser golpeadas está muy lejos de ser la voluntad de Dios. Porque su palabra indica lo contrario. Vamos a Isaías 43:4, porque a mis ojos, dice el Señor, fuiste de gran estima, porque fuiste honorable, porque yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Quisiera que en este punto alejarme un poco de las estadísticas y que te sientas amada. Que te sientas amada la mujer que estás oyendo esta conferencia. Porque la verdadera postura de Dios frente a lo que te pasa o tal vez lo que estás viviendo alguien de que tú conoces. Dios te ama y no quiere que seas maltratada. El Señor te está diciendo aquí que eres de gran estima ante sus ojos, que eres honorable, que Él te ama. Yo quiero que empieces a mirarte como Dios te mira. Jeremías 1:5 dice, antes de que yo te formase en el vientre, yo te conocí, y antes de que salieses de la matriz te consagré, y te di por profeta a las naciones. ¿Sabes cuánto vales para Dios? Mateo 10:29 dice, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un cuarto?
Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de tu Padre, pues aún tus cabellos están todos contados. Así que no temáis, hija mía, más vales tú que muchos pajaritos. ¿Te das cuenta? ¿Ves el valor que tienes ante los ojos de Dios? Vales mucho más de lo que te has imaginado. O sea, tienes mucho por hacer. Dios te ha dado la inteligencia para comenzar de nuevo, con nuevas fuerzas, con nuevos proyectos. Las heridas de tu corazón pueden disminuir tus fuerzas, pero también tienes la opción de convertirlas en una potencia maravillosa para salir y comenzar a caminar como lo que eres, una maravilla de la creación de Dios. Vales mucho para el Señor. Yo te quiero pedir, Señor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que bendiga, Señor, a esta hija tuya, Señor, que está sufriendo, Señor, una violencia intrafamiliar, Señor, que es adicta a relaciones destructivas, Señor, que le des aliento, Señor. Te pido que le des fuerza para aquellas que no merecen el respeto que se merecen, Señor. Te pido esperanza, Señor, para las que están humilladas, Señor. Te pido, Señor, valor para las que tienen miedo. Te pido justicia, Padre. Te pido justicia para las mujeres que sufren en silencio el maltrato. Y te pido que les des el conocimiento y sabiduría para que sepan qué hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanas, les doy las gracias, Padre. Yo te doy las gracias, Señor, por estas hermanas, Señor, y te pido que las guardes y las bendigas también a los consejeros, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.